El día de hoy vamos a hablar del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Estas rutas metabólicas se llevan a cabo en un organelo conocido como mitocondria. Esta mitocondria es de forma elíptica, va a presentar una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna dentro de la mitocondria forma pequeños pliegues o crestas llamadas crestas mitocondriales. El espacio que queda entre la membrana externa y la membrana interna se llama espacio intermembrana. La mitocondria es un organelo altamente metabólico y con características muy importantes, ya que contiene su propio DNA y lo sintetiza, también su RNA, enzimas que están tanto en lo que se conoce como matriz mitocondrial como en la cresta mitocondrial, sus propios ribosomas, los cuales pues van a sintetizar pues sus RNA o leer el RNA mensajero y sintetizar por lo tanto sus propias proteínas. Aquí estamos viendo un dibujo en el cual también se está representando la mitocondria y los elementos que ya habíamos mencionado y un acercamiento de una cresta mitocondrial donde se ve en la superficie estos conjuntos enzimáticos que son importantes para la cadena respiratoria. Entonces, en esta mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, si hablamos de rutas metabólicas relacionadas con los carbohidratos. En el caso de los lípidos también se lleva a cabo la beta-oxidación. El ciclo de Krebs es una ruta de tipo anfibólico. ¿Qué es anfibólico? Que está generando reacciones de tipo anabólico como catabólico. Esto es de síntesis y de degradación. Es una ruta metabólica aerobia. Necesita, al igual que la glucólisis, oxígeno. En él van a converger varias rutas metabólicas relacionadas no solamente a los carbohidratos, sino también a los ácidos grasos y a los aminoácidos. Este ciclo de Krebs va a tener como pues uno de los productos importantes moléculas reductoras, óxido reductoras como NAD y FAD. También va a eliminar CO2, pero NAD y FAD son importantes en el aspecto de que son las moléculas que se van a utilizar posteriormente para llevar a cabo la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Vemos un panorama general de lo que es esta ruta metabólica inmersa en las rutas metabólicas de otras biomoléculas. Podemos ver aquí entonces que pues tenemos que la glucosa a través de la glucólisis formó piruvato, que este piruvato posteriormente, a través de una reacción que posteriormente vamos a ver, se convierte en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a entrar entonces a la mitocondria para poder llevar a cabo el ciclo de Krebs. Los productos del ciclo de Krebs, como son NAD-FAD reducidos, ingresan posteriormente a lo que se conoce como cadena respiratoria y fosforilación oxidativa para finalmente obtener la molécula energética ATP. A este conjunto de reacciones se le conoce como respiración celular. Entonces, la respiración celular consiste en la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Veamos también que el ciclo de Krebs, como se dijo anteriormente, pues converge con muchas rutas. Pero veamos, por ejemplo, que de las proteínas se obtienen aminoácidos y que algunos de estos aminoácidos pueden dar paso al alfa-cetoglutarato, que es uno de los productos del ciclo de Krebs. Entonces, este alfa-cetoglutarato que se genere a través de los aminoácidos también puede ingresar al ciclo de Krebs. Por otro lado, estos mismos aminoácidos pueden generar moléculas provenientes de los ácidos grasos y posteriormente generar
otro sustrato del ciclo de Krebs conocido como succinil-CoA, el cual también ingresa al ciclo y puedes llevar a cabo las reacciones consecutivas. Acetilcoenzima A, que como dijimos, proviene del piruvato, no solamente ingresa al ciclo de Krebs, también puede generar moléculas como la acetoacetil-CoA para generar colesterol y este mismo derivar a ácidos biliares y a hormonas esteroides. Por otro lado, acetil-CoA también puede generar malonil-CoA que me va a derivar en la generación de ácidos grasos y estos ácidos grasos producir prostaglandinas, moléculas que tienen que ver con las sensaciones del dolor o precursores de moléculas del dolor e inflamación y con otros lípidos de tipo complejo. El piruvato generado por la glucólisis en el citosol tiene que cambiar a la molécula conocida como acetil-CoA. Esto se puede llevar a cabo gracias a un complejo enzimático llamado complejo piruvato deshidrogenasa. Esta enzima lo que va a hacer es que ayudado con NAD en estado oxidado, va a oxidar al piruvato y generar acetilcoenzima A. A la vez de que lo oxida, NAD se reduce. De esta manera tendremos el producto que es acetilcoenzima A más CO2. ¿Por qué? Porque hay también una descarboxilación, como lo vemos. Si comparamos las imágenes, vemos que está este carbono que se mantiene, este otro que también está aquí, es este, y esta molécula es eliminada en forma de CO2 y se pega esta otra que entra como reacción colateral a la reacción principal. Bien, veamos aquí un esquema general del ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs o en este esquema está destacado en cuadros o rectángulos azules pequeños el número de carbonos de cada una de las moléculas que van a estar involucradas en este ciclo. Por otro lado, el número o los números encerrados en círculos están representando el número de la reacción de la que se está hablando y se presenta en cuadros y rectángulos azules grandes las moléculas de cada una de las, más bien las estructuras de cada una de las moléculas que intervienen en este ciclo. Entonces vamos a desglosar una por una las reacciones del ciclo de Krebs. Iniciamos con que el acetilcoenzima A, dijimos, ingresa al ciclo de Krebs. Si vemos, nos dice que es una molécula de 2 carbonos, ya también lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí está carbono 1, carbono 2. ¿Ok? Esta acetilcoenzima A se va a unir con una molécula que es el oxalacetato, que proviene o puede provenir también del ciclo de Krebs. De tal manera que este oxalacetato, que es de 4 carbonos, se une con este de 2 y nos va a formar al citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Entonces estamos viendo que estas dos moléculas se unen con la ayuda de una molécula de agua, hay una hidratación y entonces vamos a tener una molécula que va a tener 3 grupos carboxílicos, uno, el segundo y el tercero. Por esto es que este ciclo de Krebs también se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Aquí vemos el primero que es el citrato. Esta molécula ya es de 6 carbonos y como les mencionaba, ya tiene los 3 grupos carboxílicos. Esto lo puede realizar la enzima citrato sintasa y sería la reacción número 1. La reacción número 2 consiste en una isomerización que va a transformar al citrato en isocitrato y lo único que se modifica es la posición del alcohol, que aquí lo vemos en el carbono 3 y aquí lo vamos a ver en el carbono 4. La segunda, esa es la segunda reacción. La tercera reacción es a través de la isocitrato deshidrogenasa, en donde la molécula de isocitrato cambia a la molécula de alfa-zeta glutarato.
¿Qué reacciones se están llevando a cabo aquí? Bueno, como bien lo dice la enzima isocitrato deshidrogenasa, se está eliminando un hidrógeno de la molécula del isocitrato. ¿Y quién va a recibir ese hidrógeno que va a eliminar? Pues nada más y nada menos que la molécula de NAD, que entra a la reacción en estado oxidado y sale en estado reducido porque pues retuvo ese hidrógeno que se eliminó a través de la deshidrogenación. Y entonces vamos a generar el alfa-cetoglutarato. Pero una segunda reacción que se está llevando a cabo también es la descarboxilación. Esta descarboxilación puede llevarse a cabo porque se está perdiendo un grupo carboxílico del isocitrato. Si ponemos atención, en el isocitrato tenemos 1, 2 y 3 grupos carboxílicos y en el alfa-cetoglutarato ya solamente tenemos 2 grupos carboxílicos. Entonces, esta descarboxilación hizo o generó la pérdida de este CO2, lo que hace que la molécula que era de 6 carbonos ahora sea de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. La siguiente reacción, la número 4, va a transformar al alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Las reacciones que se llevan a cabo a la par de esta reacción principal catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es nuevamente NAD en estado oxidado y pasa de estado reducido. Esto nos dice que nuevamente va a haber una deshidrogenación, como bien también nos lo hace saber el nombre de la enzima. Y también vamos a tener otra vez una descarboxilación. Por lo tanto, pues también tenemos una molécula de CO2 liberada. Pero vemos aquí a una molécula que es una molécula de tipo energético. Esta molécula entra a las reacciones para activarlas, o esto es darle energía para que se lleven a cabo las reacciones. Bueno, pues ya tenemos a succinil-CoA. Esta vez este sustrato va a tener 4 carbonos. Recuerdan que ya se eliminaron 2. Bueno, el succinil-CoA, a través de una molécula energética como es GDP, va a ingresar a la reacción y va a fosforilarse generando GTP. Al mismo tiempo, pues esta succinil-CoA sintasa va a adicionar, perdón, va a eliminar la molécula de acetilcoenzima azufrada que teníamos en la estructura. Y entonces aquí vemos que ya no se presenta, ya no está presente ahí esta molécula. De succinato, ahora en la reacción 6, a través de la succinato deshidrogenasa, nuevamente vamos a perder un hidrógeno. Se genera el fumarato. Este fumarato también va a requerir para su formación de una molécula oxidorreductora, en este caso FAD, que también entra en un estado oxidado y va a salir en un estado reducido. Veamos la estructura del succinato, que es de 4 carbonos con 2 grupos carboxílicos, y veamos la del fumarato. Siguen siendo los 2 grupos carboxílicos, los 4 carbohidratos, pero vean qué es lo que está sucediendo aquí. Teníamos un enlace sencillo y ahora estamos teniendo un enlace doble. Esto efecto de la deshidrogenación, que el FAD va a recuperar ese hidrógeno perdido y se va a convertir en FAD reducido. La reacción 7, muchachos. La reacción 7 es la conversión del fumarato al malato. Y si vieron bien, una molécula de agua entra a la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que se está llevando a cabo una hidratación. Esta hidratación lo que va a generar es que cuando tenemos al malato, vamos a estar viendo un alcohol que no estaba en la estructura anterior, pero si se fijan, se rompe el doble enlace y al mismo tiempo se adiciona este alcohol gracias a este proceso de hidratación, teniendo al malato. Una vez que está el malato, la última reacción
que vamos a tener del ciclo de Krebs, la reacción 8, va a ser catalizada por la malato deshidrogenasa. Nuevamente, perderemos un hidrógeno. Esta malato deshidrogenasa va a eliminar el hidrógeno que tiene la molécula del malato y que ya no tendrá el oxalacetato. Y esto hará que entonces se oxide y el NAD se reduzca. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, el malato se oxida, el NAD se reduce. En este proceso de oxidación, quien lo sufre es el alcohol, y este alcohol al oxidarse nos va a formar este doble enlace del oxígeno con el carbono. De tal manera que estamos llegando entonces a la última reacción del oxalacetato, del ciclo de Krebs, que es formar el oxalacetato. Y aquí nuevamente empieza el ciclo de Krebs. Este oxalacetato se une nuevamente a una molécula de acetilcoenzima A y volvemos a empezar. Entonces, en estas diapositivas que voy a ir pasando, están desglosadas las características principales de cada una de las reacciones. El paso 1, que ya dijimos que era cuando se unen acetilcoenzima A y se unen al acetato para formar citrato. El paso 2, que es la isomerización de citrato a isocitrato. El paso número 3, en donde la isocitrato deshidrogenasa va a eliminar un protón de la molécula y va pues generarse la oxidación, y el NAD que entra a la reacción principal se va a reducir. También lo que vamos a ver aquí es que se va a perder una molécula de CO2. Estamos viendo la primer descarboxilación. En la reacción 4, recuerden que tenemos otra descarboxilación y tenemos otra oxidación del sustrato principal y una reducción de la reacción acoplada, que en este caso corresponde al NAD que entra oxidado y sale reducido. En la reacción 5, la molécula que va a ingresar como reacción acoplada es GDP, que va a convertirse en GTP y va a permitir la eliminación de esta molécula para generar una molécula ya de 4 carbonos con 2 grupos carboxílicos. Recuerden que ya perdimos 2 CO2. En la reacción 6, sí, estamos bien. En la reacción 6, lo que vamos a ver es que el succinato va a cambiar al fumarato y que estos protones se van a perder, ¿ok? Va a haber una deshidratación que pues el FAD va a pues recuperar esos protones eliminados del succinato. Entonces se va a llevar a cabo la oxidación del sustrato principal y la reducción del sustrato secundario de la reacción acoplada. En la reacción 7 tenemos que este fumarato que se generó se va a convertir a malato. Y esto es a través de una hidratación. Recordemos que habíamos dicho que entraba el agua para poder generar este OH en la molécula y se rompía el doble enlace. En la reacción 8, la malato deshidrogenasa va a convertir a este malato en oxalacetato. Esto se va a poder llevar a cabo gracias a una oxidación del sustrato principal, en donde vemos el alcohol, y que posterior a la oxidación se pierde y genera este enlace doble del carbono con el oxígeno. Para que se lleve a cabo una oxidación, recuerden que se tiene que llevar una reducción. Y en este caso, NAD es la molécula que se va a reducir. Entonces, nuevamente, pues ya completamos las 8 reacciones del ciclo de Krebs. Nuevamente vemos al ciclo de Krebs, aquí con las reacciones que ya habíamos mencionado, pero pues ya de una manera reducida las reacciones que se llevan a cabo y las estructuras. Aquí, por otro lado, les coloqué una tabla en donde tenemos el sustrato, la enzima,
la reacción que se lleva a cabo, el producto, el tipo de reacción y si hay moléculas adicionales que están involucradas en las reacciones. Entonces está en esta diapositiva de la 1 a la 5 y aquí de las 7 a la 8. Y dirán que por qué son más. Resulta que ustedes van a encontrar esquemas en donde esta reacción de pasar de la isomerización del citrato al isocitrato no la van a poner directa, sino van a colocar adicionalmente una reacción en donde se genera una molécula o un intermediario de reacción, pero muy efímero. Entonces, en algunos libros lo colocan, en algunos libros la ignoran. Por eso son más reacciones. El ciclo de Krebs, como habíamos comentado, también tiene que ver con otras rutas metabólicas. Esto es, va a estar relacionada con otras biomoléculas. En este ciclo de Krebs estamos viendo que, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol está relacionada con la molécula de citrato, que la oxidación y la biosíntesis de aminoácidos está relacionada con el alfa-cetoglutarato. Por otro lado, la degradación del aspartato de la fenilalanina y tirosina, que también son aminoácidos, tienen que ver con la generación de succinil coenzima A que puede entrar al ciclo de Krebs. Yéndonos hasta la séptima reacción, vamos a tener que la degradación del aspartato, fenilalanina y tirosina tienen que ver con el fumarato y que la gluconeogénesis, que es una ruta metabólica de carbohidratos que consiste en generar glucosa a partir de sustratos no, pues, no carbohidratos, pues, como son aminoácidos, piruvato y ácidos grasos, también está involucrado aquí en el ciclo de Krebs a través del mala. La oxidación y biosíntesis de aminoácidos también a través del oxalacetato. Por último, la molécula de acetilcoenzima A, que ya comentamos que puede provenir de la glucólisis, esto es del piruvato que se forma en ella, o en la beta oxidación o la conocida oxidación de ácidos grasos, en donde como uno de los productos finales tenemos acetilcoenzima A, que también puede ingresar al ciclo de Krebs. La participación en la transaminación y la gluconeogénesis. La transaminación es aquella actividad en la cual un grupo amino es eliminado de un sustrato y se pasa a otro o se traspasa a otro, y la gluconeogénesis ya la mencionamos hace un momento. Entonces vemos aquí el listado de los aminoácidos que tienen que relacionados con ellos, ¿verdad? Es un esquema parecido al anterior. La síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa. Muchas veces dicen, bueno, ¿por qué me aumenta el tejido graso si no estoy comiendo lípidos? No están comiendo lípidos, pero están comiendo carbohidratos en mayor cantidad de la necesaria. Entonces, pues las rutas metabólicas normales, que son la glucólisis, el ciclo de Krebs, etcétera, van a tener pues como que una mayor demanda, ¿no? Va a haber mucha glucosa que tiene que ser transformada. De tal manera entonces que el cuerpo o el metabolismo lo que hace es desviarse a otra ruta metabólica para tratar de ayudarle a la enzima a que sea, trabajar de manera eficiente con las moléculas que se generen de la glucólisis. Esto es, pues no puedes con ella, comadre, yo te ayudo y a través de esta ruta que se llama lipogénesis, te voy a ayudar a que esa glucosa que está en exceso, esos productos de la glucosa en exceso, ahora los voy a llevar a lípidos en vez de que sigan al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y de esta manera es como se genera el tejido graso por un alto consumo de carbohidratos. Bien, una vez que terminamos este ciclo de Krebs, en donde recordemos que habíamos dicho que se generan moléculas de CO2, pero también moléculas
reducidas NAD y FAD, vamos a ver que en la cadena respiratoria esas moléculas de óxido reducción van a ser muy importantes porque van a ser los sustratos para que se pueda llevar a cabo esta cadena respiratoria. Muy bien. ¿Qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es un conjunto de reacciones que se van a llevar en cadena, o sea, una tras otra, en donde va a haber un traspaso de electrones de un complejo enzimático a otro. Y para que estos electrones puedan pasar de un complejo enzimático a otro, también se requiere del intercambio de protones. En este momento y en esta diapositiva simplemente me voy a enfocar en que ustedes vean el nombre de los complejos y posteriormente ya platicaremos del proceso como tal. Entonces tenemos 4 complejos en esta cadena respiratoria. El complejo 1, que es una flavoproteína y que se conoce como NADH deshidrogenasa, que tiene esta proteína o esta enzima centros donde se puede encontrar el ion hierro. Después vamos al complejo 2, que se conoce como flavoproteína 2, ¿verdad? Pero que es la nombrada también óxido reductasa succinato coenzima Q. El complejo 3, que es también una flavoproteína. Esta flavoproteína también tiene un centro azufrado y con hierro presente. El complejo 3, en donde vamos a observar al citocromo, que es también un enzima, un complejo enzimático, que también tiene un centro férrico y se conoce como citocromo Q. Esta coenzima citocromo Q óxido reductasa, como les decía, es el complejo 3, y el complejo 4 es la citocromo C oxidasa. Este citocromo que está conformando a esta enzima va a tener un centro en donde va a estar unido el ion cobre, ya no el ion fierro ni el ion azufre. Este complejo 4, dentro de todo este intercambio de electrones y protones, va a tomar media molécula de oxígeno para generar una molécula de agua. En resumen, el complejo 1 es el NADCO, óxido reductasa, complejo 2, succinato, Q, reductasa, complejo 3, Q, citocromo C, óxido reductasa, y complejo 4, citocromo C, oxidasa. Este es un esquema en donde se te representa la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria y el espacio intermembrana que se genera entre ambas membranas. Se están representando los complejos 1, 2, 3 y 4 de la cadena respiratoria. Y estamos viendo aquí la molécula de NAD. Este NAD, que proviene del ciclo de Krebs, entra al complejo 1 y sale nuevamente oxidada. ¿Qué pasa con los protones que se pierden? Estos protones que se pierden van a viajar al lado espacio intermembranal. Esto es de la matriz mitocondrial, que es donde se está llevando a cabo este proceso, va a migrar hacia el espacio intermembrana. Mientras los electrones van a ser transportados a través del complejo 1 hacia el complejo 2. Y en el complejo 2 vamos a observar lo mismo. Va a haber un transporte de electrones hacia el complejo 3 gracias a la coenzima Q. Y nuevamente los protones van a ser impulsados al espacio intermembrana. Estos electrones a través del citocromo C ahora van a ser llevados al complejo 4. Nuevamente tenemos intercambio de electrones y transporte de protones al espacio intermembrana. Si ves, eso es solamente con el NAD, pero también se formó FAD a través del ciclo de Krebs. La diferencia es que FAD no va a entrar a partir del complejo 1, sino va a entrar a partir del complejo 2.
Y este FAD le va a pasar lo mismo que el NAD. Va a liberar sus protones y va a pasar de FAD reducido a FAD oxidado. Y los protones son transportados, por supuesto, también al espacio intermembrana. Y llegan también hasta el complejo 4, formándose esta reacción que habíamos comentado del agua combinándose para, perdón, del oxígeno combinándose para formar agua. Aquí parte de lo interesante también es que, pues, estos protones que enriquecieron el espacio intermembranal, lo que van a tener como consecuencia es que el pH va a disminuir. Esto es, el pH se va a volver ácido. Y entonces, pues la célula, la mitocondria, tiene que pensar en una forma de poder volver a su equilibrio, de volver a bajar ese pH que se había disminuido de manera importante en ese espacio intermembrana y regresarlo a la normalidad. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. En esta tabla te dejo los 4 complejos enzimáticos con características como su peso molecular, de cuántas subunidades está compuesto y los componentes de óxido-reducción que presenta. También te voy a dejar el desglose de cada uno de los complejos, las reacciones que se lleva a cabo en cada una, ¿ok? Y que se van a favorecer el enriquecimiento de protones en el espacio intermembranal. Entonces, el complejo 1, complejo 2, complejo, bueno, no es parte del complejo 2, complejo 3, complejo 4, y vamos ahora a pasar a la siguiente reacción que se llama fosforilación oxidativa. Nos habíamos quedado en que en el espacio intermembranal aumentaba la concentración de protones, esto es, bajaba el pH de manera que entonces pues la mitocondria necesitaba equilibrarlo. ¿Y cómo lo haría? Pues regresando los protones a su matriz, a la matriz mitocondrial para pues nuevamente subir el pH o restablecerlo. Entonces, bueno, aquí vemos el espacio intermembrana, en donde tenemos este pH bajo, cargado de protones, y que pues la célula de alguna manera, pues la mitocondria, perdón, tiene que restituir la situación, ¿verdad? Entonces te decía, ¿cómo lo va a hacer la mitocondria? Muy fácil. El último complejo de la cadena respiratoria, que es el complejo 4, pues es el que va a generar el último aporte de protones, la formación de agua que ya habíamos platicado. Entonces, esta alta concentración de protones también es energía. Esta energía se llama fuerza protomotriz. Y esta energía o esta fuerza protomotriz lo que va a hacer es hacer que esta otra enzima, mírenla, se llama ATP sintasa, tenga la energía necesaria para bombear estos protones que están en el espacio intermembranal a la matriz mitocondrial. Entonces aquí vemos cómo este protón entra a la subunidad de la proteína y sale, pero ya del lado de lo que es la matriz mitocondrial. Y esto lo va a hacer con todos los protones que habían viajado producto de la cadena respiratoria. Adicionalmente, con esta fuerza protomotriz y este bombeo, se genera energía, la cual es capturada por una molécula de ADP formando ATP. Este ATP es el producto final y la energía tan esperada y buscada a través de la oxidación de la molécula de glucosa. Y la última etapa de lo que se conoce como respiración celular. Muy bien, estas reacciones, ¿verdad?, de la cadena respiratoria pueden tener
interferencias que van a generarse por algunos compuestos químicos. Entonces, en esta tabla te voy a mostrar, por ejemplo, que hay inhibidores de la cadena respiratoria, que pueden ser el cianuro, el monóxido de carbono, la antimicina, miotiazol, rotenona, amital y otros elementos que son muy utilizados, por ejemplo, como tratamientos neurológicos. Inhibidores de la ATP sintasa, esto es de la fosforilación oxidativa, aurobertina, oligomicina, venturicidina y compuestos también que son para el tratamiento del sistema nervioso. Desacoplantes. No es lo mismo un inhibidor que un desacoplante. El inhibidor para completamente las reacciones en alguno de sus pasos. El desacoplante lo que va a hacer es que esos protones que se generaron en el espacio intermembrana en gran cantidad como respuesta a la acción de la cadena respiratoria, van a ser atrapados por estos compuestos químicos y al ser atrapados, entonces ya no existe la llamada fuerza protomotriz. Por lo tanto, lo que ya no va a haber es la energía necesaria para que el ATP sintasa trabaje y se genere ATP. Entonces, sí se lleva a cabo la cadena respiratoria, pero lo que ya no se va a llevar a cabo es la fosforilación oxidativa porque se desacopló esta cadena respiratoria. Ya no se están llevando a cabo de manera completa todas las reacciones. Un inhibidor directo de la intercambio de ATP-ADP es otro compuesto llamado atractilosida. Esta va a inhibir la translocación del dinucleótido adenina, o lo que es lo mismo, no se va a generar la molécula de ATP o de ADP, y si no tenemos ADP, pues no se genera ATP. En este esquema está resumido, pues, algunos de los ejemplos que te había mencionado anteriormente. Aquí vemos el efecto de los desacopladores que te había mencionado, que van a capturar a los protones que están en exceso en el espacio intermembrana o también pueden estar en lo que es la matriz mitocondrial. Y su efectividad pues está fundamentada en que estas moléculas pueden atravesar las membranas. Esto es, son moléculas hidrofóbicas. Entonces, el mecanismo de acción es que estas moléculas van a atrapar a los protones que están en exceso. Ajá. Entonces, este lo atrapa y se forma el alcohol. En esta otra molécula también hay un protón que va a atrapar y se pega al grupo, al nitrógeno, al grupo amino. De esta manera, disminuye la concentración de protones y ya no va a haber fuerza protomotriz que active la ATP sintasa y se forme ATP. Por último, te voy a dejar el link de un video para que repases lo que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, en donde se va a ver de forma animada y complementaria a lo que te expliqué en este momento.